Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar a través de este ejemplo cómo los modos de respuesta afectan a la estabilidad del sistema. Bien, para iniciar tenemos una función de transferencia de primer orden en donde la entrada está dada por un escalón de magnitud 2 y debemos determinar la respuesta del sistema. Entonces, tenemos que la función de transferencia es el cociente entre la respuesta del sistema versus la entrada de esta misma. Por lo que, para poder determinar la respuesta del sistema, debemos establecerlo a partir de lo siguiente. La respuesta del sistema en el dominio de Laplace va a ser el producto entre la función de transferencia y la entrada del sistema en este dominio. Por lo que, para expresar la respuesta en el dominio del tiempo, debemos realizar la transformada inversa de Laplace de la expresión resultante de la respuesta en el dominio de Laplace. Bien, entonces ahí para comenzar tenemos que hacer la transformada de Laplace de la entrada, que sería en este caso 2 partido por s, dado que es un escalón de magnitud 2. Y expresamos la respuesta del sistema en el dominio de Laplace, que sería el producto entre la función de transferencia de primer orden y la transformada de Laplace de la entrada. Para determinar la respuesta del sistema, primero que nada debemos descomponer esta fracción en sus mínimos términos. Esto quiere decir determinar una descomposición en fracciones parciales. Para esto, se recomienda que el denominador de esta fracción esté factorizado. Entonces, la descomposición va a quedar de la siguiente forma. Sería a partido por s más b dividido por s más 3. Para determinar entonces las constantes asociadas a y b, aplicaremos el teorema del residuo. Entonces ahí vamos a indicar que vamos a aplicar el teorema del residuo, el cual consiste en lo siguiente. Para determinar la constante a, esta sería igual al límite de s cuando tiende a la solución del denominador de la expresión del denominador multiplicada por la fracción completa de la respuesta del sistema en el dominio de Laplace. Para encontrar entonces ahora la constante b, se aplica exactamente el mismo procedimiento. Sería el límite de s cuando tiene la solución del denominador, que en este caso sería menos 3, con respecto a la expresión del denominador, s más 3, multiplicada por la expresión completa o la fracción completa de la respuesta del sistema en el dominio de Laplace. Entonces cancelamos los términos iguales en cada expresión y aplicamos el límite, resultando que para la constante a sería 20 tercios y para la constante b sería menos 20 tercios. Entonces estas constantes las evaluamos en la descomposición en fracciones parciales, que sería en este caso 20 tercios dividido por s, menos 20 tercios dividido por s más 3. Para encontrar la transformada inversa de Laplace de esta expresión, tenemos que pensar en todos los términos que han quedado después de la transformada de Laplace de la entrada, aplicando entonces esta propiedad de la transformada de Laplace. Por lo tanto, la respuesta temporal aplicada a la transformada inversa de Laplace sería 20 tercios, que sería la transformada inversa de Laplace del escalón, menos 20 tercios de e a la menos 3 por t, que sería la transformada inversa de Laplace de 20 tercios dividido s más 3. Por lo que esta respuesta está válida para todo t mayor o igual que 0, o también se puede expresar como la misma expresión, entonces ahí lo vamos a anotar, multiplicada por un escalón. Entonces, revisando la expresión, tenemos que, a partir de la descomposición en fracciones parciales, una de las fracciones quedó referida directamente a un polo, por lo que la transformada inversa de Laplace reflejó o quedó asociada directamente
a un modo natural de respuesta, como el que ahí destaco. Entonces este sería el modo natural de respuesta asociado al polo ubicado en -3. Si analizamos el comportamiento de este modo natural de respuesta, tenemos que gráficamente va a describir una exponencial decreciente, por lo que este modo natural de respuesta va a ser convergente. Entonces ahí vamos a anotar que este modo natural de respuesta va a ser convergente. Y si ahora analizamos la ecuación característica de la función de transferencia, entonces ahí le vamos a anotar la función de transferencia y tenemos que el denominador de esta función de transferencia sería la ecuación característica. Entonces ahí sería s más 3 igual a 0. Su polo estaría con solución negativa. Por lo tanto, ahí tenemos que el polo de esta función de transferencia tiene solución negativa. En el siguiente ejemplo, vamos entonces a hacer un pequeño cambio con respecto a la función de transferencia. Entonces ahí vamos a colocar si ahora se cambian las características del polo. Las características del polo del sistema. Entonces colocamos la función de transferencia y vamos a cambiar ahí las características del polo del sistema. Y aplicamos exactamente lo mismo. Vamos a encontrar respuesta temporal con respecto a la misma entrada para no cambiar el tipo de energía que estamos aplicando. Entonces ahí multiplicamos la función de transferencia con respecto a la entrada, descomponemos en fracciones parciales, aplicamos entonces ahora el teorema del residuo para encontrar las constantes asociadas. Entonces notamos que vamos a aplicar el teorema del residuo para encontrar estas constantes, como dije. Entonces ahí expresamos para encontrar entonces la constante A. Y también hacemos lo mismo para encontrar la constante B. Con la diferencia ahora que el límite es de S cuando tiende a 3. Entonces ahí colocamos las expresiones correspondientes. Cancelamos los términos que correspondan. Y ahí tenemos entonces que la constante A es menos 20 tercios y la constante B es 20 tercios. Evaluamos entonces las constantes en la descomposición. Entonces ahí anotamos. Y aplicamos ahora la transformada inversa de Laplace. Entonces ahí teniendo en consideración que uno de los elementos corresponde a la entrada y el otro elemento o la otra fracción corresponde al polo. Entonces ahí sería menos 20 tercios más 20 tercios de e a la 3 por t, multiplicado todo esto por un escalón. Ahí entonces tenemos que el modo natural de respuesta presentó entonces una modificación. Si analizamos entonces ahí este modo natural de respuesta asociado al polo con solución igual a 3, tenemos que gráficamente sería una exponencial creciente, por lo que se puede concluir que este modo natural es divergente. Entonces ahí vamos a colocar que este modo natural es divergente
Y si analizamos ahora la ecuación característica de esta última función de transferencia, entonces ahí la vamos a colocar. Destacamos entonces la ecuación característica. Tenemos entonces que el polo asociado tiene solución positiva. Por lo tanto, ahí vamos a colocar que el polo del sistema tiene en este caso solución positiva. A partir entonces de los dos casos revisados, tenemos que sacar la siguiente conclusión. La estabilidad del sistema está referida directamente a que todos los estados que posee alcanzan un estado de equilibrio, o la energía entregada y la energía consumida alcanzan entonces un equilibrio. Esto significa que todos los modos naturales de respuesta tienen que alcanzar un estado de equilibrio, o bien ser convergentes. Por lo que un sistema va a ser estable si todos sus modos naturales de respuesta son convergentes o bien sus polos tienen solución negativa. Por lo que para que el sistema sea estable, todos los polos deben tener solución negativa. Finalmente, tenemos que la estabilidad del sistema está referida directamente o está contenida directamente con respecto a la ecuación característica que ésta posea. O dicho de otra manera, la estabilidad depende de los polos que posea el sistema.